Bien, una vez ya puesto el título, ya hecho el cuadrito, lo que vamos a hacer es copiar esta pequeña definición para empezar a explicar nuestro tema. Dice, existe un mecanismo formal, por así decirlo, para formar palabras nuevas, entre ellos está la prefijación, que es el tema que vamos a ver hoy. Son procesos universales dentro de la lengua española, es decir, que todos pueden llegar a comprender sus significados. El significado de las palabras que se crean nuevas, ¿no? ¿Se acuerdan que recién les hablábamos en el primer video sobre esas palabras que crean por ahí los adolescentes, que no todo el mundo va a entender? En cambio, este mecanismo se utiliza para que todos los que hablan en la lengua española puedan entender el significado de estas nuevas palabras. Bueno, vamos a ver, bueno, un pantallazo general, que es lo que ya venimos hablando ahora, y ya copiado el cuadro, ahora vamos a pasar a ver lo que es la derivación. La derivación, que sería el título que tenemos arriba de prefijos y sufijos, es el mecanismo más usado en el español al momento de formar palabras nuevas y se basa en añadir un afijo. Los afijos son esas palabritas chiquititas que van a ir adelante de una palabra que ya tiene su propio significado. Más adelante se lo voy a explicar, que puede colocarse delante o detrás. En el caso de la prefijación se va a colocar delante de la palabra. La sufijación vamos a ver que se coloca al final. Pero hoy vamos a ver prefijos, que son esos pequeños afijos, las pequeñas palabritas que por sí sola también tienen significado, que vamos a unir a una palabra que ya tiene otro significado para formar una palabra nueva. Bueno, continuamos. Acá hay un cuadro que yo les armé con algunos prefijos, las palabras con su propio significado y cómo quedaría cuando armamos eh, la palabra y unimos el prefijo más una palabra y armamos una palabra nueva. Por ejemplo, la palabra color por sí misma tiene su significado. Ustedes ya saben cuáles son los colores, ¿no? Tenemos distintos colores en el sistema español que se utilizan para describir algunas cosas. Ya sabemos lo que es color. Entonces, le agregamos el prefijo multi, que significa numerosos. Esto es un afijo, que si lo ponemos al principio de la palabra, como acá, la palabra color, y antes le agregamos la palabra multi, va a formar una nueva palabra. Le agregamos el afijo multi a una palabra que ya tiene significado y formamos otra palabra distinta. Multi por sí solo significa numerosos. Color, ya sabemos lo que es, entonces si ponemos multicolor, significa muchos colores. Por ejemplo, si yo digo, me compré una camisa multicolor, ustedes saben que es de muchos colores, porque multi significa numerosos. Y así el afijo multi se puede poner en cualquier palabra que ustedes quieran y formar un significado distinto. Por ejemplo, la palabra cabeza, sabemos que corresponde a esto, ¿verdad? Cabeza. Y si yo digo multicabezas, ustedes se van a imaginar que yo tengo un montón de cabezas y no solo una, porque multi significa numerosas. Así podemos hacer un montón de otras palabras nuevas. Podemos poner, por ejemplo, multisentimientos, A ver, ayúdenme a pensar. Multi... Bueno, no se me ocurre nada, pero puede ser como, por ejemplo, multis... A ver, esperen que voy a pensar. Un poco. Multibrazos, por ejemplo, tenemos muchos, multiedificios, muchos edificios, numerosos edificios y así. Después podemos agregar, por ejemplo, existe el prefijo super. Super significa superioridad o excelencia y tenemos la palabra como por ejemplo humanos. Entonces si le agregamos a la palabra humanos el afijo super adelante, pasa a ser un prefijo más una palabra, formamos una palabra nueva, por ejemplo superhumanos.
Como habíamos dicho, super solito significa superioridad o excelencia. Superhumanos, entonces se va a significar, perdón, un humano especial que es superior a los otros, ¿sí? Por ejemplo, héroes, superhéroes también significa, la palabra super le da superioridad, o Superman, por ejemplo. Superman, ustedes saben que man significa en inglés hombre, entonces sería superhombre, ¿sí? Y bueno, lo mismo pueden agregarle a cualquier palabra que tenga un poco de sentido el prefijo super. Por ejemplo, perro, super perro, ya van a saber que es un perro que no es común a todos los demás, sino que tiene una superioridad a los otros. Anti significa contra. Por ejemplo, héroes, antihéroes. Vamos a saber qué significa alguien anti que está en contra de los héroes. Si yo digo también antiviolencia, antidrogas, estoy hablando de alguien o algo que está en contra de la palabra que sigue. Antidrogas, que estoy en contra de las drogas. Antiviolencia, que estoy en contra de la violencia. El prefijo pos significa después. Entonces, la palabra guerra, por ejemplo. Guerra por sí sola, ya saben lo que ustedes significa, una guerra, un conflicto. Postguerra se va a significar entonces el periodo, el tiempo después de que ya pasó la guerra, ¿sí? Por eso post significa después. Y así hay muchísimos más que yo les voy a dar en una lista para que ustedes elijan de esa lista 3 y armen palabras nuevas. Eso vamos a hacer en la tarea de ahora. Este cuadro lo copian también para saber cómo funciona el mecanismo de los prefijos. Besos.